Bienvenidos a otro episodio más de Rollos de Rollos de Escalera, escalera. donde cada viernes Gerardo Escalera o yo, Ana Escalera, les platicaremos alguna historia o acontecimiento que les dará información para echar rollo en sus reuniones del fin de semana. Así que, comenzamos. Comenzamos. Bueno, para finalizar esta temporada de Octubre Macabro, ya vimos algunos monstruos, algunos seres misteriosos y macabros como las brujas, los vampiros, los hombres lobo, un fenómeno misterioso como el de los doppelgangers, pero no podría ser mejor el tema que escogimos para finalizar esta temporada, que precisamente en donde salen todos estos monstruos, seres misteriosos y macabrosos, que la noche de Halloween. Así es. La noche de Halloween tiene sus orígenes hace más de 2000 años. Podríamos pensar que es una fiesta un poquito más reciente, o muchos podrán decir, ay, es que es reciente o es nueva o algo así. No, tiene sus orígenes a más de 2000 años. Y pues bueno, ¿de dónde viene el origen de esta celebración o de esta noche tan, ¿cómo decirlo? Mística, mágica, musical. Mística, mágica, musical, como te gusta decirlo. Viene de la cultura celta, otra vez los celtas. Si han estado ustedes viendo todos nuestros rollos, la mayoría de los orígenes que se han desarrollado en todos estos temas son de los celtas, ¿no? Y que esta cultura celta abarca las islas británicas, las escandinavas y la Europa occidental. En esta cultura o en estas islas se celebraba la noche del Samhain o Samaín. Ajá, es que en algunas culturas la H suena como J, y bueno, Samhain o Samaín, que significaba el fin del verano o el final de la cosecha, en la que los celtas apagaban las luces y esperaban que la muerte no tocara a sus puertas, ya que se creía que los espíritus volvían a caminar por la tierra buscando poseer a los vivos. Samaín o Samhain, vamos a dejarle en Samaín, ¿no? Fue el primero y más importante de los 4 cuartos del día en el calendario gaélico medieval, y se celebraba entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Entre estos 2 días se celebra el final de la cosecha o el final del verano. Por esta razón, en ciertas fuentes se menciona que una de las celebraciones o las formas en las que se festejaba este día era el que no se encendía ningún fuego. En otras se dice que se encendían hogueras. ¿Okay? Voy a hablar de ambas tradiciones. Cuando no se encendía ningún fuego, las casas permanecían frías y oscuras. Sus dueños se vestían de colores fúnebres, esto para evitar la atención de los muertos. Y se creía que de esta forma se podía seguir con vida si se pasaba desapercibido. Como el clásico de si no me muevo no me ven, algo así. Por eso no prendían las luces, se vestían de colores oscuros, fúnebres. ¿Para qué? Pues para que los muertos que venían pasando por ahí no se dieran cuenta de que había personas. Pero también hay fuentes que dicen que también había costumbres de dejar comida y dulces afuera de la casa, como a manera de ofrenda. Prender velas para que ayudaran a las almas de los muertos a encontrar su camino hacia la luz. Un poquito parecido a lo que hacemos nosotros en Día de Muertos, las ofrendas, que se ponen esas velas como para guiar el camino de los muertos hacia la ofrenda. Bueno, aquí lo que hacían era que encontraran el camino hacia la luz y el descanso junto al dios Lugh, dios del sol. Entonces, esta comida que dejaban afuera de las casas era como manera de ofrenda, como lo hacemos los mexicanos.
y las velitas, ¿no? Esta festividad marcaba el momento en que los días se iban haciendo más cortos y las noches más largas. No sé si ustedes leyeron como a mediados de septiembre que a partir de la luna de la cosecha, precisamente, que hubo el 20 de septiembre, iban a empezar a ser las noches más largas y los días más cortos. Bueno, pues esto se daba en estas festividades, cuando ya se acercaba el final del verano. El famosísimo Harvester. Exactamente. De hecho, hay algunas también leyendas en las que en la noche de la cosecha era cuando también te podías convertir en bruja. El año céltico concluía el 31 de octubre, en el otoño, cuya característica bien sabida por todos es la caída de las hojas, lo que para ellos significaba el fin y la muerte o la iniciación de una nueva vida. Entonces, por eso es que se festejaba pues este inicio de vida o el final de una temporada, ¿no? Cuando los árboles tiran sus hojas, habla de que están muriendo, pero que van a renacer a una nueva vida. Entonces, sí, ese es como el... De hecho, la temporada en inglés también se puede llamar o autumn o fall, ¿no? Que va como de la mano con. Exactamente. En algunas fuentes investigadas por una servidora, decía que existía la tradición de encender hogueras. Como les digo, en una decía que no, que todo era apagado, en otra decía que ponían velas y en otra decía que encendían hogueras. Sobre todo en las colinas de Irlanda. En Irlanda era donde sí se acostumbraba a prender estas hogueras. Entre los clanes y comunidades que se reunían y encendían enormes fuegos ceremoniales. Esta era una de las mayores festividades en la cima de Tlachga o en la colina de Hart, en el actual condado de Meath, en Irlanda. Todo esto porque es bien sabido que los duendes allá en Irlanda, los espíritus, las sombras y los fantasmas son algunas de las criaturas que se abren paso desde el otro mundo para atormentar al pueblo irlandés. Ustedes recordarán que cuando hablamos de duendes, había una historia sobre los duendes y, no recuerdo ¿cómo se llama? El santo que era el que alejaba a los duendes. No recuerdo. No me acuerdo el nombre, pero sí lo recuerdo que lo mencionaste. Ok, entonces ustedes recordarán que en este país tienen la costumbre, de los duendecillos. Bueno, no solamente los duendes, los espíritus, los fantasmas, sombras, todo sale el 31 de octubre y es cuando, digamos, que se abren las puertas del otro mundo y convivimos el otro mundo con este mundo, ¿no? Ambos mundos. Si no han visto ese capítulo de duendes, pues corran a verlo para que ustedes puedan entender de lo que estoy hablando. Además de que estos elementales, como se les conoce, son los que representan los 4 aspectos de Samaín: la luz, la oscuridad, la travesura y el cambio. Las casas irlandesas se llenaban con el tradicional olor a pan horneado y a un manjar conocido como barmbrack, que es un pan relleno de arándanos y pasas, que parece, bueno, yo lo busqué en Google y parece como una chapata de la parte de arriba. Está entre chapata y panqué, y como el panqué de frutas que dan en Navidad, algo así, pero tiene arándanos y pasas dentro. Como una baguette frutal. Ándale, algo así. Sí, porque está así como larguito. En la tradición irlandesa indicaba que todos los miembros de la familia debían recibir por lo menos una rebanada de este bizcocho casero, porque en su interior llevaba alguna sorpresa. O sea, no nada más eran cuestiones tenebrosas y de miedo entre los fantasmas y las almas, no, sino también había una tradición que era partir este panqué o este bizcocho y dentro iban a encontrar sorpresas. Entre las sorpresas que tú podías encontrar al partir este pastel, había... ¿Era el muñeco de la rosca? Más o menos. Si te encontrabas un anillo, significaba que ibas a encontrar el amor verdadero. Que le habían cortado la mano a un cabrón.
como la hamburguesa de no sé dónde, ¿no? Que salió con un Perú dedo. o Chile, ajá. No, aquí era el anillo, era que te ibas a casar pronto o que ibas a encontrar el amor verdadero. Ok. Si encontrabas una moneda, te iba a brindar riqueza y buena fortuna. Ok. Cosas que a lo mejor ahorita con el COVID está un poquito como No, pues, difícil, ¿no? mira, ahorita con el COVID y desde antes, ¿no? También estaba como muy de la chingada, pero bueno, ajá. Porque pues las monedas antes eran de metal, ¿no? O de... Bueno, eso era lo que puedes encontrar en este bizcocho. Uh-huh. Otra tradición era la de dejar caer la cáscara de una manzana al suelo. Esta me gustó. Uh-huh. Tú pelas tu manzana, dejas caer la cáscara y la letra que formara la cáscara sería la letra inicial del nombre de tu próxima pareja. Pues se me hace muy estúpido porque siempre va a caer como en forma de churrito, pero bueno. No, porque dependerá la forma como que estiradita o en forma, no sé. Nada más como la cortes tú, o sea, como la peles. Pero bueno, esa era otra de las tradiciones en Irlanda. Y creo que la más conocida era la de buscar manzanas en un barril lleno de agua. Esa es como la que más común y como que la que pasa más en películas, ¿no? La que más representan. Ajá, de buscar las manzanas en un barril lleno de agua. De agua, ¿eh? No vayan a decir cerveza. No, de agua. Bueno, estas eran algunas tradiciones en estos lugares. Al conquistar parte de las islas británicas, los romanos adquirieron parte de las celebraciones celtas y las incorporaron a su calendario. Justo en la mañana escuchaba una conferencia que decía que las tradiciones paganas, el cristianismo las convirtió parte de sus tradiciones, solamente las cristianizaron, ¿no? Bueno, pues esto es parte de lo que también pasó con las celebraciones celtas. Incorporaron esta celebración a su calendario los romanos. Pero tras las invasiones germanas y la caída de Roma, la iglesia fue el único reproductor de los antiguos escritos romanos y griegos, que muchas veces fueron adaptados a la fe católica. Es decir, la iglesia era la única como con esa capacidad de poder transformar los documentos al escrito. Ajá, y entonces obviamente pues lo adaptaron a la fe católica, como lo que les decía, muchas celebraciones paganas fueron convertidas al cristianismo. En el siglo VII después de Cristo, el Papa Bonifacio IV incorporó la antigua tradición celta que figuraba en el calendario romano al conjunto de las celebraciones cristianas con el nombre de la Víspera de Todos los Santos, en un intento de darle un marco sagrado a la arraigada tradición pagana. Hubo un periodo de tiempo que uno de los papas, no me acuerdo si fue un Clemente o un Pío, eliminaron todas las tradiciones paganas. Creo que fue un Pío. Incluyendo la de Halloween o Samaín. Pero el Papa Bonifacio IV fue el que dijo, bueno, vamos a incorporarla, pero le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner ahora la víspera del Día de Todos los Santos, para que pueda estar como un poquito más cristiano el asunto, ¿no? No se oiga tan feo. Así es. Con el auge del cristianismo, como en todos los temas que hemos visto en este octubre macabro, ¿verdad? Cuando surge el cristianismo a todo lo que da, esta fiesta pagana se cristianizó y comenzó a llamarse, como se los dije, la víspera de Todos los Santos. En inglés sería All Hallows Eve, que es el nombre anglosajón que con los siglos se le fue dando a esta particular tradición. O sea, en realidad se llamaba All Hallows Eve, pero que con el pasar del tiempo se iría transformando a la palabra Halloween. O sea, como que el separar All Hallows Eve era como, mejor le ponemos Halloween. De hecho, creo que hasta inclusive es como más fácil de pronunciar, ¿no? Está como más, como trabalenguas. All Hallows Eve. All Hallows Eve. Ajá. Halloween. Ajá. Así como muchas cosas se han cambiado, ¿no? Actualmente por hacerlo como más rápido. Entonces, hacia el año de 1840 a 1845 aproximadamente, Irlanda experimentó su peor crisis económica y social, llamada la Gran Hambruna Irlandesa, donde millones de irlandeses emigraron a otros países en busca de trabajo.
siendo el principal destino de estos exiliados los Estados Unidos. Entonces, que también tiene mucho que ver con esta parte también del desfile de San Patricio y todo eso en Estados Unidos, que de hecho, pues obviamente también son tradiciones que se van arraigando pues, cuando se mezclan las culturas, ¿no? La irlandesa con la americana. Exactamente. Entonces se da estas tradiciones por esta migración de los irlandeses a Estados Unidos. En la la mayoría se fue para Estados Unidos. Ajá. En estos años. ¿Por qué digo de 1840 a 1845? Por lo mismo, varias fuentes me mencionaban el 44, varias fuentes el 45, otras el 40. Entonces, haciendo como el recuento de todas las que investigué, pues es un aproximado de 40 a 45. En los primeros años, el festejo en territorio americano eran muy similares a los de los campos británicos, con hogueras que se usaban para quemar la paja, como el ritual para repeler la brujería y las enfermedades. O sea, se hacían como cosas muy similares a lo que se hacía en su lugar de origen. Ajá. Sin embargo, como todo, hubo algunas adiciones, como la introducción de espantapájaros en las decoraciones, ya que el maíz era un cultivo crucial en la agricultura estadounidense. Pues dijeron, ay, sí, qué bonito, qué padre lo que tú estás quemando tu hoguera, pero ¿qué te parece si metemos ahora un espantapájaros? Entonces, de ahí viene el espantapájaros. La fiesta como tal no comenzó a celebrarse masivamente hasta 1921, con el primer desfile de Halloween en Minnesota. Y la internacionalización del Halloween se produjo a finales de los años 70, principios de los 80, gracias al cine y a las series de televisión. O sea, no era como tan común festejarlo, era solamente como algo muy privado de estas colonias irlandesas, pero hasta 1921 fue cuando dijeron, bueno, vamos a celebrarlo ya masivo en este desfile, pero hasta los 70s y los 80s fue cuando por el cine, las series y eso se internacionalizó. Claro. La tradición del truco o trato, el trick or treat, proviene de la leyenda popular de origen igual céltico, según la cual no solo los espíritus de los difuntos eran libres de vagar por la tierra en esa noche, sino toda clase de entes procedentes de todos los reinos espirituales, como ya hablamos, duendes, sombras, fantasmas, etcétera, además de los espíritus de tus difuntos. Entre ellos había uno terriblemente malévolo que deambulaba por pueblos y aldeas. Este ser era el famosísimo y conocido Jack O'Lantern. Para los que no conocen sobre Jack O'Lantern, pues ahí les va la leyenda. La cabeza de calabaza, ¿no? Ajá, el cuerpo de humano, de hombre, con la cabeza de calabaza. Pero bueno, los que no conocen su historia, ahí les va. La leyenda cuenta que Jack era un bebedor, jugador y holgazán que pasaba los días tumbados bajo un roble. En una ocasión se le apareció Satanás. Ojo con los datos, porque en las fuentes dice Satanás, luego demonio, luego el diablo, o sea, estamos hablando del mismo, ¿ok? El mismo sujeto, nada más con diferente nombre. Si de repente le cambio y digo demonio o le digo diablo, es el mismo, ¿ok? Pero así viene la leyenda. Se le aparece Satanás para llevarlo al infierno y hacerlo pagar por todos sus pecados. Jack le pidió que bebieran juntos una última ronda, ¿no? O sea, como una última voluntad así de vente, compadre. Antes de que me mates. Ajá. Bueno, el diablo se lo concedió, dijo, pues una no es ninguna, vamos. Pero al ir a pagar, ninguno de los dos tenía dinero, ¿no? Entonces, Jack le dijo a Lucifer que se convirtiera en una moneda, ¿no? Le dijo, a ver, muéstrame tus poderes, tú eres una moneda, digo, tú eres una persona que tiene poderes, conviértete en moneda, con esa moneda pagamos y después ya, te vuelves a convertir en quien eres, ¿no? Satanás no lo vio mal y dijo, va, órale, lo hago, ¿no? Pero en lugar de pagar con la moneda en la que se ha convertido Satanás o Lucifer o el demonio o el diablo,
Jack metió esa moneda a uno de sus bolsillos, Ah. justo en donde llevaba un crucifijo de plata. Incapaz de poder salir de ahí, el diablo ordenó al granjero que lo dejara en libertad. Pero Jack respondió que no lo haría a menos que prometiera de nuevo que no lo molestaría durante 10 años. ¿Ah? O sea, dijo, no me vas a llevar al infierno, no me molestes en 10 años y te dejo salir. Bueno, pues ya, el diablo le dijo que sí, está bien, bye, sale de la bolsa, lo saca de la bolsa y lo deja en paz por 10 años. Bueno, se supone, ¿no? Transcurrido este tiempo, el diablo apareció de nuevo en casa de Jack para llevárselo al inframundo. Pero de nuevo Jack lo retó. Le dijo, ahora te reto a que te trepes a lo alto de este árbol y me traigas esa manzana que está hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Si lo haces, entonces me voy contigo. Va a ser mi última comida, entiéndeme, ya no voy a comer nada más, entonces dame esa manzana que está hasta allá arriba. El diablo dijo, bueno, está bien. Se trepó a la copa del árbol y Jack talló en el tronco una cruz. Talló una cruz y entonces el diablo ya no podía bajar, ¿no? Entonces Jack hizo un trato con el diablo nuevamente y le pidió no ser molestado en otros 10 años. Y así ya el diablo ya no iba a poder solicitar su alma, ¿no? Al inframundo. Entonces Satanás dijo, bueno, está bien, ya, bye. Déjame bajar, te perdono otros 10 años. Y Jack se vio libre de su amenaza porque pues dijo, ya no va a poderme reclamar, ¿no? Sin embargo, no se cumplieron estos últimos 10 años y Jack murió. Pero no podía entrar en el cielo porque había cometido muchos pecados en vida. Pero tampoco podía entrar al infierno por haber engañado al diablo, ¿no? Entonces, con el fin de compensarlo, el diablo le entregó una brasa para iluminar su camino en la noche helada, por la que debería vagar hasta el día del juicio final. La brasa estaba colocada dentro de una cubeta ahuecada que tenía forma como de nabo y que tenía que arder por siempre como un farol. Entonces estuvo como condenado a vagar todo lo que, toda la eternidad con esta brasa encendida en una forma de nabo. Por eso es que se le conoce así, Jack O'Lantern. Pero la leyenda también asegura que si tú te llegas a encontrar con Jack O'Lantern justo el día de fin de Halloween, Halloween, tienes que hacer un trato con él. Por eso es el trick or treat. Ajá. Ok. Pues que en caso de que no hagas el pacto con él, en caso de no pactar con el espíritu, él usaría sus poderes para hacer un truco, como el truco que hizo con el diablo, que consistía en maldecir la casa y a sus habitantes, dándoles toda clase de infortunios y maldiciones, como enfermar a la familia, matar al ganado con pestes o quemar la propia vivienda. Por eso es que es el trick or treat. Que de alguna otra forma estaría como también relacionado a la parte del lo que hacían las brujas, por ejemplo, ¿no? Aquí fue con el diablo, pero ellos lo hacían con los bebés, por ejemplo, ¿no? Que de alguna otra forma también hacían como su trick or treat, si así lo queremos ver, ¿no? De alguna otra forma. Aquí en este caso tú tenías que pactar con Jack O'Lantern si te lo encontrabas, o sea, hacer un pacto con él, un trato. O sea, en vez de que hicieras un truco, que te hiciera un truco, tú haces el trato para que no maldiciera a tu familia. Entonces, por eso es esto del trick or treat, que ahora ya es dulce o truco, ¿no? Pero, y que aquí en México lo deformamos a me da mi calaverita. Que justamente también si te pones a pensar, el trick or treat tendría más una razón tanto histórica como mitológica, ¿no? Entre comillas. Más allá que únicamente decir me da mi calaverita, ¿no? O me da mi Halloween, es como algo aquí en por México ahí. lo pusieron como me da mi Halloween o me da mi calaverita porque
volvemos a la parte cristiana, católica. Sí. Es que no digas trick or treat porque eso no es de aquí, no, mejor no digas Halloween porque eso es americano y eso es algo pagano, mejor di calaverita porque calaverita es de México. Realmente es lo mismo, es el mismo concepto, ¿no? Un dulce o truco que, bueno, ahorita nos vas a explicar un poquito más sobre la cuestión de los disfraces, pero bueno, ¿por qué quería comentarles también lo de Jack-o'-lantern? Porque los irlandeses solían utilizar nabos para fabricar sus faroles de Jack. Pero cuando llegaron a Estados Unidos, pues no había tantos nabos y por lo tanto lo cambiaron por calabazas. Calabazas. Y eran talladas y transformadas en faroles. Estos tenían como objetivo alejar espíritus malignos de las personas y las casas. Era una forma como de protección para así evitar encontrarse con Jack-o'-lantern. ¿Por el olor? ¿Eh? ¿Por el olor o por la luz? Porque, no, por la luz, porque se supone que él no, pues digo, cualquiera de las dos. ¿no? Bueno, eso sí. Porque pero, imagínate ya cuánto tiempo estando afuera abierta la calabaza. Y ya después ya le pusieron que los ojitos, que la boquita, que no sé qué, y bla, 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 pero realmente pues nada más el objetivo era un farol, ¿no? Sí. Los antiguos celtas creían que la línea que une a este mundo con el otro mundo se estrechaba con la llegada del Samaín, permitiendo a los espíritus, tanto benévolos como malévolos, pasar. Los ancestros familiares eran invitados y homenajeados, mientras que los espíritus dañinos eran alejados, que es algo parecido a lo que pasa con nosotros en las ofrendas. Se les permite entrar a nuestros hogares. Difuntos, a nuestros hogares, a que coman y que disfruten la comida, pero también quién sabe quién más entre, ¿no? En este caso, se cree que el uso de trajes y máscaras se debe a la necesidad de ahuyentar a los espíritus malignos. El propósito era adoptar la apariencia de un espíritu maligno para evitar ser dañado. Como que si yo me disfrazo de algo feo, van a pensar que yo también soy un espíritu y entonces al pensar que soy un espíritu no me van a hacer nada. Esa es como parte de, pero tú nos vas a hablar un poco sobre precisamente esta cuestión, esta tradición de disfrazarse. Así es. Bueno, primero que nada, habrá que decir que, retomando un poquito eso que decías del Samaín, ¿no? Que evidentemente para los celtas también era el significado del final del verano, ¿no? Y obviamente lo consideraban como la noche del 31 de octubre, de los espíritus de los no muertos, volvían, como decías, a visitar a los mortales. Obviamente esto se llevó a cabo en otras historias y en otros puntos, ¿no? Como una fiesta ya más tradicional y más popular, ¿no? Más comercial incluso, que la conocida por Samaín, ¿no? Y de hecho, varios historiadores encuentran en esta historia del Samaín en algunas influencias de la mitología vikinga o nórdica en Halloween. Wow. Por ejemplo, algunos disfraces, ¿no? Que son muy famosos en la parte de Halloween, no solamente en México, sino en el mundo, ¿no? Que son considerados como los más representativos de la época, ¿no? Los tradicionales, entre comillas. Provienen de la creencia nórdica, que a continuación les voy a explicar. Primero, las brujas. Bueno, es muy común que nosotros encontremos a las brujas en Halloween, ¿no? El disfraz quizá por excelencia más ocupado o más socorrido por todas las mujeres que no se quieren disfrazar tanto y nada más se ponen el sombrero, ¿no? Bueno, la creencia en las brujas se extiende a casi todas las culturas de la historia. Casi todas las culturas tienen una bruja, ¿no? Y creen en magia, etcétera, ¿no? Y los vikingos, pues no la inventaron, obviamente, no inventaron a las brujas, pero sí la imagen particular de las brujas que prevalece en Halloween, esa sí se inspiró en muchas de las motivaciones de la tradición nórdica. Me explico. Los vikingos creían en la magia y nunca se la tomaban a la ligera. De hecho, eran supersticiosos y realmente creían en cualquier protección que pudieran ocupar ante estas magia, ¿no? Hay alrededor de 40 palabras diferentes para magia en nórdico y además para los usuarios de magia también hay diferentes palabras en el idioma nórdico antiguo. Lo que muestra
el rango de comprensión y la importancia que ellos le dieron a la magia y a las personas que hacían magia, ¿no? Pero bueno, cayendo ya en la costumbre de la bruja, como la conocemos en el disfraz, bueno, esta representa a Freya, obviamente la más venerada de los dioses nórdicos, y era una diosa de la magia y le enseñó sus artes arcanas a Odín. Freya a veces es llamada bruja en los poemas Édic y fue muy difamada por esto por los cristianos y posteriores religiones, ¿no? Como lo nos describe la saga de Njál. Freya viajaba en un carro tirado por gatos negros o grises, que ahí tenemos la imagen ya del gato negro, cuando vemos una bruja. Estas criaturas, tranquilas, inteligentes y despiadadas, son sus familiares o espíritus mensajeros. Un vikingo que mirara hacia arriba, ¿no? Para ver un cuervo, podría verlo como un presagio de Odín. Al igual que puede haber un gato negro cruzar como una señal de que Freya también te estaba mirando. Entonces, ahí ya encontramos parte de este misticismo de la bruja, ¿no? Luego, en un pasaje que se refiere a esto, está en Havamal, o los dichos del alto. Lo voy a leer en inglés y luego en español. I know a 10th spell. If I see witches at play in the air, I can cast the spell, so that they get lost, so they can't find their skins, so they can find their minds. Sé un 10º hechizo. Si veo brujas jugando en el aire, puedo lanzar este hechizo para que se pierdan, para que no encuentren sus pieles, para que no puedan encontrar sus mentes. Que si nos ponemos a pensar también hace un poquito de referencia como esta parte del, como tipo Skinwalker o el Nahual, ¿no? En el que te despersonalizabas, ¿no? Y te convertías en un animal. Y bueno, si bien la era vikinga, las brujas usaban su barra de hierro como un medio para viajar a través de los niveles de conciencia, ¿no? Es fácil ver cómo los cristianos medievales, posteriores a estas épocas, dirían que las brujas volaban en el aire montadas en escobas. Entonces, los vikingos paganos respetaban y también temían, porque hay que decirlo, a las brujas y a menudo acudían a ellas en busca de ayuda. Pero cuando los vikingos se volvieron gradualmente más cristianos, porque a la larga pasó, las brujas fueron consideradas enemigos públicos por la iglesia, tanto así que llegaron hasta quemarlas, ¿no? Sin embargo, la brujería nunca se extinguió por completo. En Islandia, por ejemplo, particularmente la brujería sobrevivió a una línea bien documentada desde los primeros vikingos hasta el presente, aunque ciertamente cambió y adquirió elementos e influencias de otras tantas culturas, como el caso de la cristiana, ¿no? Otro ejemplo de otro disfraz característico es el de los hombres lobo, ¿no? También es como muy usual ver a los hombres lobo, ¿no? Bueno, los vikingos creían que algunos dioses, gigantes, enanos, elfos e incluso seres humanos podían cambiar de forma. Y ya lo habíamos mencionado con el de hombres lobo, ¿no? Bueno, ejemplos de tales cambios de forma incluyen a Odín, quien a veces se convertía en un águila, Loki se convertía en una yegua, incluso llegó a ser hasta mamá, ¿no? Fafnir, un enano cuya codicia lo convirtió en un enorme dragón, y otros incidentes de personajes que se convirtieron en salmones, serpientes, nutrias, halcones, focas, cisnes y hasta osos, ¿no? Pues digamos que la cultura nórdica, esta parte de las transformaciones la tiene muy clara. Claro, ¿no? Muy claro. Pero uno de los más comunes y más aterradores de estos cambiaformas, por llamarlo de una forma, ¿no? Eran los hombres lobo. La historia de los hombres lobo y de estos cambiaformas o changelings humanos, de humano-animal, similares, han existido durante miles de años y se encuentran en todo el mundo, por lo que difícilmente podríamos decir que los nórdicos los inventaron también. Sin embargo, el hombre lobo ocupa un lugar muy especial en la tradición vikinga. En sus historias vemos que hay obscuras manifestaciones de la naturaleza animal en la humanidad mejor explorada que en cualquier otra cultura. Por ejemplo, los vikingos tenían diferentes tipos de hombres lobo.
Varios de ellos aparecen en The Volsunga Saga, que probablemente sea una de las historias favoritas de los vikingos que se contaban en este tipo de épocas. En el quinto capítulo de esta larga epopeya, la cual me tuve que chutar, Sigmund y tú muy sacrificado. Y yo muy sacrificado. Bueno, sí, porque no tenía mi cerveza al lado, pero bueno. Sigmund y otros 9 hijos de la heroica familia Volsung habían sido capturados por un rey malvado y atados en enormes reservas de madera en el salvaje Bosque Negro. Cada noche, una loba enorme iba y devoraba a uno de los hermanos, mientras los demás miraban toda la situación impotentes. Esto continuó hasta que la reina Signy, la esposa del rey malvado y la hermana de los desaventurados, Volsungs, unta en el rostro de su hermano favorito con miel. Cuando el lobo demoníaco viene a matar a Sigmund, ella se distrae con la miel mientras la lame del rostro de su víctima y le mete la lengua larga y colgada en su boca. Sigmund la muerde con fuerza y se aferra a la lengua. Mientras el lobo se agita para liberarse, sacudiéndose y moviéndose muy fuerte, ella rompe los grilletes de Sigmund y se acerca a la lengua para arrancarla. El héroe se suelta cuando la criatura se desangra hasta morir. Más tarde, se revelaría en la historia que esta loba no mundana era la madre del rey malvado que había transformado con sus artes oscuras. Posterior a esto, en esta misma historia de la Volsunga, Sigmund y su hijo, Singfotli, son forajidos en el bosque usando pieles de lobos encantadas. Sigmund y Singfotli se convierten en hombres lobo durante 9 noches seguidas. Y aquí otra vez está lo de los 9. ¿Se acuerdan que les dije que 9 años tenías que esperarte para que te dejaras de convertir en hombre lobo? Y bueno, si no se acuerdan, pues vayan a ver el de hombres. Regrésense para que sepan. Mientras estaban encantados, el joven Singtolfi es tan aterrador y poderoso que puede matar a 11 hombres a la vez, armados o no armados, no importa, ¿ok? Sin embargo, esta transformación afecta más que solo su fuerza física. En un ataque de furia salvaje mientras está en forma de lobo, Sigmund le arranca la garganta a su propio hijo. Al darse cuenta de lo que había hecho, Sigmund usa toda su fuerza de voluntad, magia y habilidad de curación, y un poco de ayuda de los dioses nórdicos, porque también habrá que decirlo, para salir de sus atavíos, de su ropa de lobo, y curar a su hijo antes de que sea demasiado tarde. Los dos queman sus mantos de lobo después de este incidente y no vuelven a ser hombres lobo nunca jamás. Pero los hombres lobo aparecen en las sagas más realistas, como la de Islandasagur, lo que sugiere que los vikingos, o muchos de ellos, realmente creían en la existencia de hombres lobo, como tal. Por ejemplo, en Egil Saga, el padre del héroe se llama Hefdulf, o lobo vespertino, por su personalidad lupina y los rumores de que corre con los lobos a la luz de la luna. Ahí tenemos otra vez a la luna involucrada. Pero también hubo ejemplos de hombres lobo reales con los vikingos. La banda de guerra vikinga o la guerra elite de los berserkers, los frenéticos guerreros inspirados en los osos dedicados a Odín, también tienen otro tipo de elite conocida como Ulfhendar, que literalmente se traduce como pieles de lobo, que pues en lugar de traer su piel de oso, traían una piel de lobo. Y bueno, no mucho se sabe acerca de estos guerreros lobos vikingos, porque se consideraba que eran como el top de la élite de los guerreros. Aparecen muchas de las pistas de su apariencia en la poesía o en el arte de la época vikinga y en el periodo Vendel anterior. En las representaciones, estos guerreros aparecen como intrépidos y salvajes en extremo. El lobo servía para infundir terror no solamente en los corazones de sus enemigos, sino hasta inclusive en las élites de guerra de los vikingos. Wow. Si tú veías un berserker disfrazado de lobo o con el atavío de lobo, quería decir que era uno de los guerreros fuertes, más fuertes de toda. Ajá. Y bueno, esto no se queda nada más ahí.
iríamos con la otra historia o el otro disfraz que sería el de los fantasmas y los no muertos, ¿no? Ajá. Bueno, la mayoría de la gente siempre hemos visto que los vikingos eran guerreros valientes que siempre iban al Valhalla y cuando morían en batalla, pues iban al Valhalla. Y cuando no, iban al Hell o al inframundo. Pero esas creencias nórdicas reales eran más complicadas y menos estandarizadas que eso, ¿no? Porque entonces en ese caso todo el mundo moriría en batalla, ¿no? Claro. Para la mente vikinga había diferentes capas del yo y diferentes marcos de tiempo. Estos elementos podían seguir adelante, así como varios lugares a los que podrían ir cuando morían, y esto dejó mucho espacio para los fantasmas y los muertos vivientes en la imaginación nórdica. Las historias de fantasmas ocurren en muchas de las sagas y poemas édicos. A veces visitan a los vivos en sueños o se les aparecen rondando con túmulos funerarios, o sea, con lo que les dejaron de atavíos cuando los supuestamente hicieron el funeral nórdico. Claro. Una referencia está en la saga del Njál, habla de un fantasma que se sienta encima de su túmulo de entierro cantando por la noche, aparentemente contento. Esto ofrece una idea de cómo los vikingos sintieron que sus antepasados siempre estaban con ellos, ¿no? A veces escuchaban un canto y decían, ah, ese es mi tatarabuelo, o ese es mi nieto, o ese es mi sobrino, ¿no? Bueno, el poema Edik de Helganknita o Hundingsvana II pinta una imagen más oscura de tal inquietante suceso. Helgi, el héroe asesinado, regresa a su túmulo desde el Valhalla. O sea, él sí llegó al Valhalla y se regresó a su tumba en una noche mágica. Ajá. El fantasma de Helgi tiene sustancia física y todavía sangra por sus heridas de batalla. Su afligida viuda, Sigrun, pasa la noche en sus brazos dentro de la fría tumba. Sigrun regresa al túmulo funerario noche tras noche, aunque se desconoce si Helgi regresa alguna vez. Eventualmente muere de dolor. El poema termina con las líneas: todos los muertos son más poderosos de noche que de día brillante, lo cual también puede hacer referencia a un vampiro. ¿Ok? Ahí Sí, lo es dejo. cierto. Sí, es cierto. Y aparte, como dice que pasa las noches en los brazos de él, sí, puede ser. Bueno, sin embargo, algunos fantasmas no solamente son seres queridos perdidos, que de vez en cuando visitaban del más allá a la tumba. Los vikingos creían en seres llamados Draug, también llamados Ardganga o caminante posterior, que ya ahí si escuchan el Ganga, pues buscar el Enganga, que es un tipo de chéquenlo, ya luego platicamos de eso. Pero bueno, en fin, un fantasma con malicia y con una tremenda forma física. Este ser no muerto, por lo general, había sido un hombre malo que murió de mala manera. No sé cuál es una mala manera de morir, pero... Pues atropellado. No sé. Que te hayas suicidado. Yo creo que más bien suicidado. Que te hayan aventado de alguna... que te habían... a lo mejor que te maten de una manera, o sea, no en guerra, pues. Porque no sé. era una forma, yo creo que de morir mala, ¿no? No sé. Ahí es esa forma la que dice. Pero bueno, eran reconocibles como hombres muertos, pero tenían rasgos grotescos. Piel azulada y ojos que podían dejar a los humanos inmóviles por el miedo. Tenían una fuerza de otro mundo, a veces podían parecer mucho más grandes de lo que realmente eran cuando estaban vivos, y por lo general se describían como inexplicablemente pesados. Yo me imagino que por el color y todo, a lo mejor le estaban diciendo que eran como que se habían ahogado. Sí, puede ser. Por eso es una mala manera. Puede ser. Pero bueno. También entonces sí podía ser suicidas. Sí, por eso digo, yo creo que a lo mejor suicidas, un ahogamiento, un envenenamiento, algo por el estilo. Uno de los relatos más detallados de estos zombies, si lo pongo entre comillas, vikingos, se encuentra en la saga de Grettir. Grettir es un forajido y un antihéroe,
pero es un vikingo intrépido de gran fuerza física. Al principio de su vida enfrenta a Dragun en un túmulo funerario y lo mata, ganando la espada corta, o la Six, que fue enterrado con él. Años más tarde, sin embargo, Grettir se enfrenta a Glam, un dragón muy peligroso y malévolo. Grettir decapita a Glam, pero no antes de que Glam le eche una fuerte maldición. Esta maldición le causa problemas y tragedia a Grettir por el resto de su vida. Y para siempre el poderoso vikingo le tiene miedo a la oscuridad. Este es a la inversa de los... fantasmitas que le tienen miedo a la oscuridad. Pero este es a la inversa de los vampiros, por ejemplo, ¿no? Que le tienen miedo a la luz. Le tiene miedo a la oscuridad. Okay. Pero bueno, según la saga de Grettir y algunas otras fuentes, el método vikingo para matar a los no muertos no era una estaca en el corazón o el fuego, sino más bien cortando la cabeza del demonio y colocándola en el trasero. ¿Por qué no? Para humillarlo, ¿no? Ok. Ni siquiera en las piernas, en el trasero. En el trasero. Okay. Y viendo el trasero. Curiosamente, los arqueólogos han encontrado varias tumbas de la época vikinga en las que se ha encontrado el cráneo entre las piernas del esqueleto, justo debajo de la pelvis. O sea, que sí lo habían enterrado de esa manera. Ahí está. Mitología o realidad, bueno, ahí lo dejamos. Okay. Se han encontrado otros restos abrumados por pesadas piedras para mantener a los muertos donde estaban. Que esto me recordó un poco a la parte de los vampiros, ¿no? Entre que si eres o no eres vampiro, mira, no me la voy a jugar, mejor hago todo el ritual, ¿no? Y te encierro. Ya si eras o no eras, ya es cosa tuya, ¿no? Sí, es por eso que les ponían que la estaca, que los decapitaban, que le cortaban la pierna, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Sí, pues mejor más vale, ¿no? Pero esto es más como aferrarse un poquito a la parte de lo tradicional. Ellos no quedan en otras tantas cosas, solamente en lo tradicional, ¿no? Fantasmas, no muertos, y brujas. Pues, brujas, y si queremos verlo de esta forma, como pues vampiros también, ¿no? Y los hombres lobo, obviamente. Pero la parte de los hombres lobo yo creo que está más encaminada a la parte del traje berserker, ¿no? Que si lo ganabas o si lo tenías, si liberabas esa skin, ¿no? Pues era como, ya es más 10 de poder, ¿no? O más 20 de misticismo, ¿no? Porque incluso hay una leyenda de un berserker muy famoso, no recuerdo el nombre del puente, pero este güey se aventó un tiro como contra 10,000 soldados británicos y no los dejó pasar por el puente. De hecho, mató como a 20,000 él solo. O sea, no dejaba que pasaran por el puente. Él era el último hombre. O sea, él dijo, a mí déjenme atrás, ustedes corran y yo me encargo de defender el puente. Wow. Digo, ya posteriormente sí lo mataron porque el puente, pues, se aventaron al agua a los ingleses y lo empezaron a meterle lanzas por todo el cuerpo, pero el güey aguantó en un puentecito súper chiquito. Wow. Entonces, puede ser que sí, a lo mejor no era un hombre lobo como tal, pensamos, pero ¿no? Sí, tenía pero por el... traía su traje berserker de hombre lobo. Ok. Uh-huh. Y esos son los tres disfraces como más... Bueno, es que sí, de hecho es que antes, yo me acuerdo que antes los disfraces comunes eran bruja, hombre lobo, fantasma, calabaza, momia, calabaza, gato y espantapájaros. Listo, no más. O sea, esos eran los disfraces tradicionales de Halloween. Después ya empezaron que sí, que Maléfica, que sí, que la otra bruja no sé qué, que sí Harley Quinn, que sí el Joker, que sí ya no sabemos ni a quién inventar, y que sí la enfermera, y que sí el doctor, y ya, se desvirtuó y se movió todo lo que tenía que ser, ¿no? Que fíjate que yo no quise meter aquí el de espantapájaros, porque también lo mencionaba, porque ya lo había mencionado yo en la parte de Odín. Cuando vimos la historia de Odín, yo ahí mencionaba, ¿no? Y ahí regresense también, que Odín también a veces parecía como si fuera una especie de espantapájaros, ¿no? Y es como la representación máxima del espantapájaros, ¿no? O sea, trae su bastón o su harvest, ¿no? Para cortar la hierba, ¿no? Su sombrero y su ropa pues, desgastada, como un viajero cualquiera, ¿no? No, y finalmente entonces, los espantapájaros, como lo vimos nosotros en el previo, bueno, en todo lo que son los antecedentes, pues no se hicieron como tan
comunes hasta que llegaron a Estados Unidos, ¿no? Que también aquí ya entraría la parte de que se juntan como las ideologías de todos, ¿no? Ya se empieza a hacer como una mezcolanza de, bueno, yo irlandés creo en esto, tú americano en qué crees, Claro. ¿no? ¿O qué Pues tienes tú como con acá? los romanos, ¿no? Los romanos adaptaron ahora, bueno, vamos así, ok, sí regresan los espíritus, pero vamos a decir que son las de los difuntos, y háganle un altarcito y denles comida, etc. Entonces cada quien tomó como sus tradiciones, ¿no? Y Sí, finalmente cada quien las sigue que como fíjate, le también gusta, ¿no? aquí también hay que mencionar algo. Por ejemplo, cuando se llega acá a México, ¿no? Si te das cuenta, nadie menciona calaveritas, o sea, huesos ni nada por el estilo. Y acá en México, pues incluso hasta había este disfraz, ¿no? Y digo disfraz porque pues, era pintura que se ponían los antiguos, ¿no? Para parecer que traían esqueletos, ¿no? Y entonces también aquí ya se adapta y se adopta esta idea de que, entonces las calaveras también están bien vistas, ¿no? Y ya de repente las ves en Cobra Kai o ya las ves en Karate Kid, ¿no? Y que es un disfraz que también podríamos decir es tradicional hasta cierto punto, Sí, ¿no? es lo que te digo, al principio de los Halloween, pues nada más eran esos, ¿no? Calabaza, esqueleto, bruja, gato, espantapájaros, fantasma, vampiro, ¿no? Pero hasta ahí, no había más. Ya el meter y personajes de películas, bueno, ya se movió lo que era Halloween. Que incluso Ojalá y hasta, regresáramos a esa época, ¿no? que incluso hasta el payaso, ¿no? Porque ahí Sí. está el payaso también, pero ese está más relacionado a Pogo, ¿no? Al asesino Pogo el payaso. Y que después fue por eso, ¿no? Por It. Sí, Pero, bueno, no a Pogo, más bien a John Wayne Gacy, pero sí. pero bueno, pues esa es la historia del Halloween. Esto es cómo es Historias que engarzadas, no. empezamos a tener la tradición de disfrazarnos, o por qué viene la tradición de disfrazarnos, como para engañar a los espíritus y que no nos llevaran con ellos hacia el inframundo o al más allá o al otro mundo. Y se O buscar preguntarán, superpoderes. ajá, exactamente, y se preguntarán por qué no hablamos sobre México, porque pues eso será para otro rollo, no para que este es exclusivamente para Halloween. Así Dedicado es. al Halloween y ¡ay! El espíritu se está Ya. metiendo. Se Y metió un poltergeist. exclusivo para el Halloween y para la tradición del Samaí. Entonces, que es el final de la cosecha, el final del verano, el momento en el que la línea delgada en la que pueden atravesar los magos fácilmente con sus conocimientos se hace más delgada aún ese día. Y entonces los espíritus y los elementales y los seres fantásticos pueden cruzar esa línea y convivir con nosotros, ¿no? O tal vez nosotros somos los que cruzamos esa línea. No lo sé. Se los dejo como siempre a lo que ustedes crean. Si ustedes creen en todo esto, coméntenos. Si no lo creen, también coméntenos qué es lo que ustedes hacen en Halloween, de qué se disfrazan en Halloween. Yo, miren, me disfracé de un vestido que dice ¡Boo! Y este es mi época favorita, sin ninguna duda es cuando más disfruto, es cuando decoro toda la casa, es el único mes del año que está completamente decorada mi casa. Navidad no, Halloween sí, pero a ustedes qué, ¿les gusta, no les gusta? ¿Les gusta disfrazarse, no les gusta disfrazarse? ¿En qué creen? ¿Sabían la historia de Jack O'Lantern? ¿No la sabían? ¿Sabían de dónde provenía todo esto? Cuéntenos, coméntenos, platíquenos y díganos también si les gustó, si quieren saber más. Pues bueno, no se olviden de compartir, de darle like y pues nos vemos en el próximo, porque el próximo mes también viene intenso. Así que cuídense mucho, disfruten, hagan un trick or treat y compártanos sus disfraces, eso también está padre. Mándenos sus disfraces, cómo se disfrazaron en este Halloween, ¿vale? Cuídense mucho Genial. y nos vemos la próxima. Chao. Bye. Wow. Adiós.